Bienvenidos a La Ciencia Invertir, un nuevo análisis técnico semanal, como todas las semanas que estamos haciendo. Y básicamente hoy tenía una selección de 7 empresas como para poder observar, que son 3 de lo que sería el sector de pagos electrónicos, como son Visa, PayPal y American Express. 2 que son más para mediano plazo, como Adecoagro y Ternium, que tienen sus respectivos CEDARs. Y más en el ámbito local, poder analizar un poco de Aluar, una metalúrgica también como Ternium, y obviamente como Bima, lo que sería vinculado, bueno, a todo lo que es mercado de valores. Obviamente está muy beneficiado con que se aumente la cantidad de instrumentos financieros y todas esas cosas, y bueno, hemos visto es un activo interesante que la verdad no había tenido analizado últimamente. Comenzamos con Visa y vemos que bueno, viene una tendencia a largo plazo muy marcada. Incluso si nos podemos ir a 10 15 años. La verdad que tiene un crecimiento sostenido en el tiempo, obviamente con algunas correcciones. Casi todos los años tiene alguna corrección más o menos razonable, como que permite alguna entrada. Este año obviamente bueno, no fue la excepción y fue vinculado bueno, mucho al tema de la pandemia. Vemos que viene una lateralización y ahora que bueno, la resolvió al alza y ahora tuvo un retroceso a la EMA de 50 periodos en periodicidad diaria, y vemos que de momento ya hace toda esta semana estuvo debajo de la media de 10, lo cual eso bueno, horizontalizó la media, y eso es obviamente algo que hay que tener en cuenta, debido a que bueno, puede llegar a significar un indicio de que, si bien se está consolidando sobre la media de 50, no está logrando aún salir al alza. De momento, bueno, marquemos bien toda esta zona de lateralización, que ahora justamente está actuando en el techo de la misma junto a la EMA de 50 como soporte, lo que antes había sido una resistencia bastante dura, que la había contactado varias veces. Vemos que ahora tenemos establecido la zona de máximos históricos en torno a los 213 o 214 dólares, que ha resultado en un nuevo rebote que podría implicar una especie de doble techo, pero bueno, eso es un poco más especulativo. Siendo tan espaciado en el tiempo, la verdad que eh, no me arriesgaría tanto. Creo yo sí que bueno, es lógico que actúe como una resistencia, y que bueno, ese puede ser un objetivo si uno decide entrar ahora a ir a buscar esos 213 dólares de vuelta, si es que no se vuelve a meter en el canal, y eso implicaría que bueno, pero bueno, es una empresa interesante para el largo plazo. Similar a lo que opino en PayPal, que bueno, si bien no viene teniendo quizás esa tendencia alcista tan sostenida en el tiempo como Visa, pero vemos que el año pasado comenzó una especie de lateralización que la sostuvo hasta, bueno, previo a la pandemia generó una fuerte corrección, pero a diferencia de Visa, PayPal logró superar fuertemente lo que es máximos históricos, y vemos que está con una configuración parecida con toda esta corrección que hubo de los principales índices. Si bien tuvo esta gran crecida, ahora bueno, se puso debajo de la media de 10, está por encima de la 50, eso es positivo, pero podría indicar un agotamiento de la fuerte tendencia alcista. Y otra cosa que nos llama la atención es que tiene un gap acá en torno a los 130 dólares, que sería una zona interesante como para esperar algún retroceso fuerte a futuro. Y obviamente, si no, la otra posibilidad es esperarlo en la EMA de 200. De momento no recomendaría entrar en PayPal para algo de corto plazo, debido justamente a esta que podría significar un agotamiento, pero en los próximos días creo que si empieza a volver a ganar fuerza otra vez el ADX, nos va a permitir tener alguna entrada próximamente. Pero para algo más de largo plazo, las zonas a esperarlo serían esas dos, justamente en este rango entre lo que sería tocar la EMA de 200 y un valor de al menos 130 128 dólares más o menos. Para algo más de corto plazo, bueno, esperaría ver si el ADX empieza a ganar un poco de fuerza y el precio empieza a reaccionar al alza. Eso sería un buen indicativo de que quizás vuelva a romper máximos históricos y bueno, parta de estos 184 dólares más o menos a quizás valores de 220. Sigamos con American Express, la más descuidada de todas las que es el sector de los pagos electrónicos. Vemos que quedó muy debajo todavía de sus máximos históricos, alcanzados 137 dólares más o menos pre-pandemia. Tuvo la fuerte corrección obviamente por la crisis. Vemos que American Express bueno, viene de dos grandes lateralizaciones. La anterior la resolvió al alza, y en esta hora estamos como factor positivo. Peleó varias veces con la EMA de 200, y esta es la vez que más días consecutivos logró estar consolidando encima de ella en una especie de rango. Vemos que si rebota ahora al alza, tendríamos hasta el máximo anterior un torno a unos 5 o 6%, al no, perdón, al 11% más o menos, y yéndonos a los máximos históricos tenemos un margen de unos 29-30% de ganancia potencial. Obviamente esto especulando más a mediano o largo plazo. Es una empresa que es bastante interesante y que cuando se solucione todo esto de la crisis va a remontar mucho, debido a que está muy vinculada a los pagos efectuados quizás a una clase mucho más pudiente
en Estados Unidos. De momento la DX viene ganando mucha fuerza, eso es un factor muy a tener en cuenta, pero todavía no logra salir de esta lateralización en la que yo al menos lo defino. Digamos, para empezar a hablar de una tendencia a mediano plazo alcista, debemos salir de acá y resolverla al alza, obviamente. Eso hay que tenerlo muy en claro. Todavía no alcanza la fuerza como para decir que salimos. El oscilador, como vemos, no hay indicios de que todavía hayamos salido de esta lateralización con fuerza. Lo que sí es positivo es que bueno, ha habido cierta ganancia de volumen en los picos, lo que nos indicaría que se está quizás recién gestando una nueva tendencia alcista. Parecería un buen objetivo poder entrar para mediano o largo plazo en estos valores. Obviamente puede caer, sí, obviamente, porque estamos en un rango, pero de última sería una oportunidad para comprar más, porque la verdad que le veo potencial para mediano o largo plazo cuando se solucione el tema de toda esta actual crisis sanitaria. Es un sector básicamente muy rentable y que obviamente sus fundamentales son buenos, a lo mismo que Visa y que PayPal, obviamente. Pero bueno, es un sector que se puede especular en el corto plazo siempre, pero con objetivos no de mucho crecimiento, pero para el largo plazo es muy positivo, porque bueno, sabemos que se va a recuperar tarde o temprano. Yendo un poco más a otro sector más vinculado al agro, más vinculado quizás a nosotros, Argentina, con materias primas, es Adecoagro, la acción en dólares obviamente, y vemos que de momento viene en una tendencia alcista de mediano plazo, ya se podría hablar incluso, que de momento no estaría pudiendo superar, posicionarse por encima de la media de 200. De momento la ha reconocido un montón de veces, tuvo una falsa ruptura, pero sigue lateralizando acá en esta zona ya hace más o menos un mes aproximadamente, 3 semanas, un mes más o menos. Y vemos que esta zona parecería interesante porque si se logra montar arriba de la de 200 nos habilitaría a pensar a que a mediano plazo podría ir a buscar otra vez los máximos históricos. Vemos que la DX viene ganando con mucha fuerza y eso es algo alentador. No está en zona de compra inmediata, yo creo que esperaría para comprar para un trade corto que se logre montar con fuerza arriba de la de 200 y supere esta zona de máximo anterior, en torno a los 5,40, 5,50. Eso para algo corto, porque de momento bueno, se nos puede dar vuelta y ir a buscar la base del rango o de la lateralización. Pero para largo plazo obviamente está en zona de compra porque de a 1 a 2 o 3 años, de 1 a 2 años diría en ese lapso, menos seguramente, pero bueno, digamos un año, va a ir a recuperar seguramente los máximos históricos que están en torno a, bueno, de momento acá tiene que ir a llenar el gap, que sería en torno a un 30%, más o menos 20 y pico, que eso eventualmente, eso yo creo que es más para mediano plazo, algunos meses, si todo va bien, lo debería ir a llenar. Vemos que tiene un ligero aumento de volumen, pero muy tenue, podría ser un indicativo de que quizás se esté generando una acumulación en la cual próximamente se vaya a romper esta lateralización entre los 3,50 y 5,50 más o menos. Veamos, tracemos alguna línea de tendencia uniendo los mínimos más importantes como para tener al menos una aproximada idea de qué línea de tendencia no debería perder para que sigamos manteniendo la hipótesis de alcista de corto y mediano plazo. Vemos que nos queda más o menos trazada así, obviamente con 2 toques no es lo ideal, pero bueno, es como para tener una idea aproximada de qué línea de tendencia no debería perder para seguir manteniendo esto. De momento sigue peleando en la media de 200 y sería interesante que la lograra superar. Veremos esta semana si lo logra hacer definitivamente. Otra empresa del sector metalúrgico que es Ternium, que la he analizado varias veces en el canal. Como vemos, logró por fin posicionarse con fuerza arriba de la media de 200 y tomar una tendencia alcista. Eso es súper positivo. Había ejecutado un hombro cabeza a hombro, yo en ese momento había empezado a acumular posiciones, lo resolvió a la baja. Cuando bajó, algo muy positivo es que con mucho volumen se logró meter en el rango del hombro cabeza a hombro y logró superarlo también con bastante volumen en el quiebre, volumen creciente, eso es muy importante. Y ahora bueno, parecería que con una bajada de volumen está retrocediendo, de momento está en la EMA de 10, podría volver a retroceder un poco más hasta los 17,30, reconociendo como soporte lo que antes fue una dura resistencia. Vemos que acá obviamente nos queda establecido un máximo no muy fuerte, pero efectivamente que debería superar el papel para obviamente mantener esta tendencia alcista interesante que viene teniendo de corto plazo. Apuntando a un crecimiento prepandemia tenemos en torno a una ganancia aproximada de un 20%. Para mí este papel obviamente
Y bueno, si retrocede hasta los 17,30 es un poquito más, un 25% aproximadamente. Pero este papel me interesa mucho por la perspectiva de crecimiento de largo plazo. Veo que es un papel con muchos ciclos y creo que está comenzando recién a gestarse un nuevo ciclo que suele durar 2 o 3 años. Y antes que me olvide, déjenme en los comentarios qué activo les gustaría analizar mediante análisis técnico y fundamental lo más completo posible. Eso le dedicaría prácticamente un video a eso. El que más haya votado o el que decida alguno, que se anime a dejarme alguno, lo analizo en la semana, lo subo para hacer un poco más interactivo esto en el canal y que les sirva más a ustedes también. Bueno, como vemos, obviamente tenemos que superar también el máximo establecido de la cabeza, del hombro, cabeza a hombro, que eso sería, también otra resistencia a superar, intermedia, no tan fuerte. Obviamente las fuertes actualmente las más fuertes ya las superó, que podía ser que no pudiera superar este rango, lo hizo con fuerza y eso es muy muy importante, con crecimiento de volumen. Vemos que ahora esta zona que reconoció como soporte fue una resistencia varias veces. Vamos a marcar obviamente esta zona de la cabeza, del hombro, cabeza a hombro, justamente porque también es una zona que la ha testeado varias veces, pero no ha tenido tanta oposición, es más bien un pequeño toque y sale, eso es positivo. Así que la verdad que le veo muy buenas perspectivas de mediano a largo plazo a Ternium. Yo tengo algunas posiciones acá y la verdad que tracemos una línea de tendencia como para tener una idea de qué no debería perderse, como para seguir manteniendo la hipótesis alcista de corto, mediano y largo plazo. De largo plazo obviamente todavía sigue siendo, recién está gestándose el cambio de tendencia, pero es muy alentador. Obviamente ya estamos arriba de la media de 200, nos habla de una tendencia alcista, parecería que ya estamos posicionándolos con solidez y no pasa nada raro. Y la EMA de 50 ya está por cortar también la de 200, que eso es sumamente importante y nos hablaría ya de una confirmación absoluta. Pero no nos olvidemos que las medias siempre van con retraso. Ya en general el precio va mucho más adelantado, vienen con un retraso natural de que están promediando datos. Bien, vamos con un activo también del mismo sector que es Aluar, pero de la acción local. Como vemos también viene con una tendencia alcista, también interesante. Vemos que la pandemia lo afectó bastante, cayó hasta 12, 13 pesos más o menos en marzo de este año y luego encabezó una terrible subida hasta los actuales más o menos 50 pesos en los que está. Viene teniendo una lateralización ya hace más o menos, también un mes más o menos, se está dando una acumulación, lo que nos podría hablar un poco de quizás un poco de pérdida de fuerza debido a todo este crecimiento que tiene la acción. De momento la X parecería que si empieza a levantar un poco nos estaría dando una señal de compra de momento, o al menos sería el momento, digamos, para especular con una compra. Estamos todavía en una tendencia alcista, más allá de que parecería que se está perdiendo fuerza y estamos lateralizando, se está manteniendo peleando con la EMA de 10, lo cual es muy positivo. Ni siquiera he ido a testear alguna de 50. Obviamente si va a testear la de 50 sería una oportunidad de compra, como lo vimos antes, allá por julio más o menos, cuando la fue a testear, dio una oportunidad interesante de compra. Veremos si lo vuelve a hacer, pero de momento está en un rango, eso hay que tenerlo muy muy en claro. En la temporalidad diaria Aluar está en un rango y eso hay que tenerlo claro, por más de que nosotros la vayamos a operar en temporalidades mucho más chicas, de horas, 2 horas, de 15 minutos, 5 minutos, tenemos que tener claro que la más grande y la que domina por ahora es esta, que es la diaria, y obviamente está lateralizando. Desde luego podríamos irnos a una temporalidad, por ejemplo, de 1 hora para especular con un trade más cercano al intradía, o de un día para el otro, una cosa así, o tipo swing trading. Y lo que podemos ver es que obviamente sigue prevaleciendo esta lateralización que vemos en el time frame diario, obviamente con un poco más de detalle, vemos un poco más detallado todos los mechazos. Vemos que al estar en un rango, las medias móviles lo que nos dicen nos dan falsas entradas y salidas debido justamente a esto, de que en las horizontalizaciones no sirven, pero vemos que así todo, horizontal y todo, está por arriba de la EMA de 200, lo cual es muy positivo y nos habla de que todavía estamos en una tendencia alcista. Obviamente la DX no nos estaría diciendo, el patrón que tenemos en nuestro oscilador con la DX no nos estaría dando entrada aún, faltaría un poco para algo en temporalidad horaria. Ahora, algo interesante que parecería es que podríamos trazar una especie de triángulo. Obviamente no nos olvidemos que estamos trazando en temporalidad horaria, tiene menor importancia que lo que podamos pensar, digamos, que lo que analizamos en el diario, pero parecería que lo hubiera roto al alza este triángulo, si es que efectivamente este triángulo
habría que analizarlo quizás un poco más al detalle, pero si este triángulo efectivamente está bien trazado, parecería que lo hubiera resuelto al alza y ahora hizo un testeo del techo del mismo y habilitaría a pensar de que Aluar podría ir a buscar un potencial objetivo en torno de un crecimiento de 1 o 2 pesos hasta los 52, 52 pesos más o menos, resolviendo al alza obviamente esta figura en temporalidad de 1 hora. Sería un trade que a alguno quizás le pueda llegar a servir si es que resulta, hay que analizarlo un poco más en detalle, pero no hay que perder de vista que incluso si resolvía al alza hasta los 52 pesos, seguiríamos todavía en el rango que vimos en la temporalidad diaria. Para habilitar de que, bueno, que lo rompimos necesitamos superar esos 52 pesos y que probablemente cuando lo haga retroceda hasta los mismos, reconociéndolo como un nuevo soporte. Ahora vamos con Bima, que es un activo bastante interesante que a mí la verdad que se me escapó. En la semana dio una oportunidad de compra y no lo estaba analizando, así que lo dejé pasar. Vamos un poco a temporalidad diaria para analizarlo para, digamos, una temporalidad un poco más larga que el horario. Bueno, obviamente sus me gusta, suscripción y comentario ayudan a que el canal crezca y se siga desarrollando. Volviendo al activo, vemos que venía una lateralización, varias lateralizaciones previas antes del 2020. Ahora enganchó, digamos, lo que sería una tendencia alcista bastante marcada. Vemos que viene vivoreando con una oscilación entre subidas y bajadas de la EMA de 10. Entre mayo y junio más o menos se la pasó lateralizando en un rango de unos 40 pesos más o menos. Y ahora vemos que sigue con esta tendencia fuerte alcista aún, mantiene fuerza, eso es muy muy interesante en el activo. Y de momento está en una zona en la que, en esa zona en la EMA de 10 más o menos en los 575 pesos más o menos, da una zona de compra interesante. Porque al estar en tendencia alcista, todo retroceso es una oportunidad en principio de compra, mientras la tendencia obviamente se mantenga. Y vemos que acá yendo a temporalidad de 1 hora, una vez que ya marcamos la zona de interés en la temporalidad diaria y establecimos que estamos en tendencia alcista, vemos que en la tendencia más chica horaria se mantiene la misma tendencia, apenas ha ido a testear una vez la EMA de 200, lo cual es muy muy positivo y dándonos señales de que la tendencia tiene fuerza. Ahora, recientemente lo preocupante un poquito es que obviamente la media de 10 se ha ido torciendo y hay que vigilar que no corte la de 50 con fuerza. De momento estamos en esta especie de rango, si se quiere, entre los 622 y los 575 pesos. No hay que perder de vista que tenemos esa mecha fuerte de hace unos días, con mucha mecha, en la cual todos los movimientos que se den dentro de la misma nos estarían efectuando como un rango. Sigue dominando el actuar de esa vela y hasta que no la rompamos al alza o a la baja no vamos a saber este rango si se va a resolver al alza o a la baja. Obviamente que lo resuelva al alza sería continuación de tendencia y a la baja ya prácticamente una confirmación de que la tendencia, por lo menos en temporalidad horaria, va a cambiar. Vemos que hubo incremento de volumen 2 o 3 días, lo cual es al menos en principio positivo. Esperemos que sea indicativo de que esto es un retroceso solamente y que va a empezar ahora a salir al alza o al menos efectuar este rango, que sería obviamente una zona interesante de compra en la base del mismo, porque tiene una amplitud interesante. Entrar entre los 560, que sería la zona del máximo anterior, y los 575 pesos y 580 para ir a buscar esos 625, 620 pesos en la altura que nos queda en el rango. Así que espero que les haya servido, que les sea de utilidad y muchísimas gracias por todo. Saludos.